movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Buenas noches, compañeras y compañeros. Le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales y daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros la Secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros la Secretaria de Organización, Carmen Vera. También se encuentra con nosotros la diputada federal, Dolores Padierna Luna, y el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano Martínez. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas noches, estimados compañeros y compañeras del MNE. El día viernes 13 concluyó el conteo de votos en los estados que quedaban pendientes para cerrar la elección norteamericana del pasado 3 de noviembre. Biden se consolidó como presidente electo de Estados Unidos con 306 votos del Consejo Electoral, 36 más de los 270 votos requeridos para ganar. El actual mandatario, Donald Trump, se resiste a reconocer la victoria de Biden y continúa tratando de desacreditar los resultados. Su anhelo por la supuesta controversia electoral por fraude sea resuelta en los tribunales comienza a desmoronarse después de que los tribunales de Pensilvania, Michigan y Arizona rechazaran contundentemente sus demandas. El resultado de las elecciones será certificado el próximo 14 de diciembre por los 538 electores del Colegio Electoral y posteriormente decretado por el Congreso Federal estadounidense el 6 de enero de 2021. Con este panorama se avisora una compleja transición que concluirá hasta el 20 de enero del 2021, fecha que la Constitución de Estados Unidos fija para el acto de investidura del nuevo mandatario. Frente a estas elecciones, el gobierno mexicano ha optado por una postura institucional de no intervención. Se ha esperado oportunamente al anuncio oficial de los resultados para felicitar a quien ocupará la presidencia de Estados Unidos. Como en casi todas las decisiones tomadas por el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel, se han generado muchas críticas en torno a si ha sido oportuna o no esta espera. Quiero comentarles que es una práctica casi recurrente, para que vean que luego solo es un desgarramiento de vestiduras. Así lo hizo Fox en las elecciones del año 2004, en donde resultó electo como presidente George W. Bush frente a su competidor George Forbes. Con el triunfo del candidato demócrata John Biden, se renuevan interrogantes y expectativas en torno a las nuevas posibilidades y oportunidades que se ofrecerán en el escenario global en el corto y mediano plazo. En este sentido, el gobierno mexicano solo ha brindado lo que exige y exigirá: una relación más respetuosa y previsible, principios totalmente necesarios para construir una agenda positiva que sea asentada en valores y objetivos comunes. Lo anterior no solo para nuestro país, sino en general para la región, para el mundo. A propósito de América Latina, en Perú se vive una inaudita crisis después de que el Congreso votara ampliamente por la destitución de Martín Vizcarra y se conformara un nuevo gobierno transitorio que estaba encabezado por Manuel Merino. Desde el lunes, que fue 9 de noviembre, que el Congreso destituyó a Vizcarra de la jefatura de Estado
y juramentó a Merino como presidente, los peruanos han realizado manifestaciones que fueron día a día en incremento hasta convertirse en multitudinarias. Incluso se ha dicho que son las manifestaciones con mayor participación en Perú. Sin legitimidad, con estas manifestaciones en la calle, Merino renunció la madrugada del domingo y Vizcarra reapareció en espera y reclamando que el Tribunal Constitucional de ese país definiera si su destitución era legítima. Esta crisis política tiene su génesis desde el inicio del quinquenio, cuando su antecesor inmediato, Pedro Pablo, a quien Vizcarra, por cierto, acompañó en su lista como vicepresidente, ganó la presidencia en la segunda vuelta de la contienda electoral de 2016 frente a Keiko Fujimori. Recordemos estas elecciones tan polémicas por este personaje, Keiko Fujimori, que es la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple actualmente una condena de 20 años por violación a los derechos humanos y corrupción. No obstante, los resultados de esas elecciones generales, que en primera vuelta le dieron al fujirismo el triunfo al presidente, también le dio al fujirismo el control total o la mayoría del Congreso. Obtuvieron 73 parlamentarios de un total de 130. Esto provocó que el fujirismo intentara gobernar desde el Congreso. Este enfrentamiento culminó con la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018 y su imagen quedó gravemente golpeada por las acusaciones de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht cuando fue ministro en Toledo entre 2001 y 2016. Asumió así entonces en el cargo el entonces vicepresidente Martín Vizcarra, quien tampoco pudo alcanzar un diálogo con el Congreso, por lo que terminó por disolverlo, provocando un establecimiento de un nuevo Congreso electo en enero de 2020, aunque tampoco consiguió el apoyo de la mayoría y no construyó una bancada propia. Este nuevo Congreso se mostró desde inicios con una agenda distinta y contraria al Ejecutivo. Esto empujó nuevamente a enfrentamientos verbales hasta que en septiembre pasado se presentó la primera moción de vacancia en contra de Vizcarra. Esta primer vacancia fue por acusaciones de favoritismo, y aquí lo comentamos y lo compartimos, a un conocido de la campaña electoral del mandatario que se llama Richard Swing, ¿no? al cual le otorgó contratos con el Ministerio de Cultura para funciones, según lo que se argumenta que no contaba con la experiencia. Esta primera moción no prosperó. Sin embargo, 2 meses después, el día martes 10 de noviembre, Martín Vizcarra enfrentó el segundo intento de destitución, moción que se aprobó ya en el Congreso peruano con 105 votos de 130 congresistas, que igual lo platicamos la asamblea pasada. En esta ocasión fue acusado de haber estado involucrado presuntamente en delitos de corrupción en el marco igual del caso Lavallato, este conocido caso de corrupción a nivel mundial. El ex jefe de Estado habría recibido, según las acusaciones, cerca de $650,000 a cambio de la concesión de ciertas obras públicas. Esto igual en un periodo cuando él era gobernador de Moquegua, que se ubica en la parte sur del país, entre los años 2011 y 2014. Con la renuncia de Merino, que se dio recientemente, tan solo 6 días después del que el Congreso lo asignara, que asumiera el poder, y con un Congreso además totalmente descabezado porque hubo mucha dimisión de sus miembros, de su mesa directiva, Perú enfrenta un vacío de poder. Es una tarea que pareciera verosímil, muy difícil por la ausencia de miembros en el Congreso y la polarización que hay entre sus miembros. El Congreso del país andino asignó
el día de ayer a Francisco Sagasti, que es del Partido Morado, del mismo partido que el expresidente Vizcarra, como el nuevo presidente encargado del gobierno transitorio. Él deberá hacerse cargo, pues, de este proceso de transición, deberá atender las exigencias más sentidas de la población y favorecer un ambiente lo más pacífico posible para lograr llegar a las elecciones del 11 de abril del año próximo, en donde se deberá elegir a un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Sagasti es el tercer presidente en menos de una semana en Perú. El Congreso, al tomar su decisión, sin duda no contempló a la ciudadanía, subestimó la participación ciudadana. Como en la mayoría de estas explosiones sociales, hay de fondo malestares mucho más profundos. En este caso, en contra de la corrupción en el sistema peruano, principalmente de los jóvenes que están jugando un papel estratégico en estas exigencias. Por último, quiero compartirles que el próximo 6 de diciembre en Venezuela tendrán lugar las elecciones parlamentarias en donde se elegirán a los 277 integrantes de la Asamblea Nacional. Recordemos que Venezuela tiene un parlamento unicameral. Este parlamento va a ser elegido para el periodo 2021 a 2026. Según los datos del Consejo Electoral, en los comicios van a participar 14.400 candidatos de 107 partidos políticos y más de 20 millones de venezolanos irán a las urnas en calidad de votantes. El pasado domingo, 15 de noviembre, se realizó el segundo simulacro para los venideros comicios. El primero se efectuó el pasado 25 de octubre. Para el simulacro se instalaron 381 puntos para que los ciudadanos se familiaricen con el sistema de votación venezolano, que es a través de unas máquinas de votación. Lo preocupante es que Estados Unidos, aún sin resolver su polémica interna por sus elecciones, ya fijó postura intervencionista, como siempre, sobre estas elecciones. A través de su enviado especial, Elliot Abrams, adelantaron que no van a reconocer los resultados de estas elecciones parlamentarias y que además van a seguir reconociendo al opositor Juan Guaidó como presidente de aquel país. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Espero que tengan una linda noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra a la compañera Carmen Vera. Muy buena noche a todos y todas. Queremos comentarles sobre una reforma importantísima que se encuentra actualmente en el artículo 4 constitucional para garantizar el cuidado digno como un derecho humano y el derecho al tiempo propio, así como el Sistema Nacional de Cuidados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidados? Todas las personas a lo largo de nuestra vida necesitamos diversos cuidados para satisfacer nuestras necesidades durante nuestro desarrollo. Brindar estos cuidados es un trabajo que requiere tiempo, energía, diversos tipos de recursos, ya sean especializados o entre otros. Y si esta actividad le agregamos el trabajo doméstico, tenemos que se requiere de mayores recursos. Es por ello que asumimos que es un problema público por las condiciones desiguales en las que se ha desarrollado históricamente en la sociedad. Por ello, necesitamos y desde el movimiento asumimos esta postura referente al sistema de cuidado. Las actividades del cuidado son un pilar de la desigualdad de género, dado que se feminiza este trabajo. ¿Pero a qué nos referimos con feminización del cuidado? A las mujeres nos forman en nuestras culturas, en la mayoría de los casos, en una cultura de servir a otros, a través de ciertos mandatos patriarcales. Por mencionar algunos, tenemos 3. El heroísmo
que tiene que ver con que las mujeres nacemos para sacrificarnos por el bien de otros, de otras, por cuidarlos. Eso nos hace unas buenas mujeres. El martirio, es decir, es parte de la cruz que debes de tener, cuidar a las familias, la crianza de los hijos e hijas. Y el de supermujer. Hoy en día las mujeres super maravilla son las más reconocidas porque pueden hacer los trabajos domésticos, el cuidado, la crianza, generar condiciones laborales remuneradas afuera, y todo eso sin cansarse y siempre cumpliendo. Es así que al ser el cuidado una responsabilidad que hoy la ejercen 7 mujeres de cada 10 personas que lo hacen, caracterizadas por llevarse a cabo sin remuneración, sin tiempo para atenderse o autocuidarse, con exceso de horas dedicadas y fatiga constante, sin prestaciones laborales ni horarios, por mencionar algunos temas. Para el año 2030 se calcula que para las horas semanales que se requieren para los cuidados por persona es, por ejemplo, de 0 a 4 años se van a requerir 20 horas a la semana, de 5 a 9 años 12 horas, de 10 a 14 años cuando menos 4 horas, de 65 años en adelante 7 horas, y las personas con discapacidad cerca de 20 horas es lo que se va a requerir para cuidarlas. Es por ello que requerimos cambiar la responsabilidad de quienes cuidan y a quienes se debe cuidar. Hoy en día, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 4 constitucional que reconoce el cuidado digno como un derecho humano, así como el derecho al tiempo propio, que significa el autocuidado. Y se crea un sistema nacional de cuidados, en el cual se rompe el paradigma que es un asunto de la familia, es decir, de lo privado, y por ende de las mujeres solamente, sino que debe ser un derecho humano y ser responsabilidad del Estado, del mercado, de la comunidad, lo que permitirá equilibrar y generar estructuras, infraestructuras económicas para que esto suceda y se lleve a cabo de una manera digna. El Sistema Nacional de Cuidados permitirá el retorno a una sociedad, el retorno social a una justicia social, garantizará el derecho al futuro y a la proyección de vida, así como la disminución del trabajo no remunerado. El sistema permitirá el retorno financiero, es decir, mayor incremento económico, mayores beneficios fiscales y mayor productividad social, así como un impacto en seguridad y paz. Más igualdad de los hogares nos conlleva a menos violencia familiar, mayor seguridad para los niños, las niñas y los adolescentes, y no menor, permite la restauración del tejido social y así nos lleva a la paz. El Movimiento Nacional por la Esperanza celebra este gran avance legislativo que está en puerta y suscribimos la importancia de que en el Congreso de la Unión se apruebe esta reforma constitucional, lo que permite ir rompiendo con la división sexual del trabajo que ha provocado desigualdades estructurales. Pero asimismo, una vez que sea aprobado, porque sabemos que así sucederá, hacemos un llamado para que en las definiciones de las legislaciones o las normas que se creen para el Sistema Nacional de Cuidados, se garantice y manifestamos que deba tener un espacio donde se permita tejer fino, es el mejor espacio para tejer fino y lograr sustentarlo en base a derechos y no asistencialismos, para llegar a la conciliación del trabajo en el cuidado y las labores domésticas. Para lograr lo anterior, consideramos que este Sistema Nacional de Cuidados debe estar permeado por al menos los siguientes principios. 1. La perspectiva de género, desfeminizar el cuidado y las labores domésticas y comenzar con una cultura de masculinidades igualitarias, donde se garanticen los permisos laborales para atender las tareas de los cuidados e ir despatriarcalizando las instituciones. 2. El principio de accesibilidad a los derechos humanos, lo que garantice el derecho al tiempo propio, es decir, al autocuidado, donde ir al médico, hacer actividades que nos hagan felices, dormir lo suficiente, sea una realidad. 3. El principio de igualdad sustantiva, que garantice las condiciones en todos los ámbitos y niveles.
El 4, el principio de intergeneracional e intercultural, donde se incluya a todas y todos sin importar ni la edad, ni cómo pensemos, ni cuál sea nuestra cultura. El 5, ejercer el derecho al cuidado de un grupo que no sea a costa de otros. La pandemia en este COVID nos ha permitido esa parte donde los cuidados son elementales. Y el 6, no menor, que es la corresponsabilidad entre el Estado, que garantice el cuidado digno en todos los ámbitos, suficientes recursos humanos, económicos, financieros, de infraestructura, que tengamos asilos, casas de día, casas de cuidado para todas las edades de acuerdo a lo que se necesite en el proceso y desarrollo de vida. 2, el mercado debe brindar las facilidades para ejercer el cuidado sin importar el género, con los permisos, paga y entendiendo que si toda persona que trabaje es remunerada conforme a derecho, reditúa en la economía del país. Familia, corresponsabilidad igualitaria de todos y todas quienes integran la familia y no solo las mujeres, lo que permita institucionalizar diversas alternativas de la política del cuidado. Y la comunidad, cuidado mutuo, reactivación del tejido social. Si tú te desarrollas en una vida digna, yo estoy bien porque eres un miembro en la comunidad activo y propositivo. Desde el Movimiento Nacional por la Esperanza pugnamos porque el cuidar sea una obligación, no sea una obligación, sea una opción real, pudiendo delegarse sin importar el nivel de ingreso y con la seguridad de que sea digno y que permita el desarrollo de las personas durante toda su vida. Hoy les decimos, así avanza la 4T para contribuir a que un día lleguemos a la igualdad sustantiva para todos y todas. En la Ciudad de México, en nuestra Constitución, que es del 2017, ya se garantiza este derecho en el artículo 13 y en el artículo 9. Hoy es una realidad y lo que decimos es, si tú cuidas, que el Estado, la familia y la comunidad garantice, porque donde una mujer avanza no hay una sociedad que retroceda. Muchas gracias. Le damos las gracias a la compañera Carmen Vera y a continuación le cedemos la palabra a la diputada federal Dolores Padierna Luna. Buenas noches, estimadas compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Acabamos de recibir una iniciativa para prohibir la subcontratación, también conocida como outsourcing, que sin duda es una reforma de las más importantes de los últimos tiempos que vamos a estar aprobando. Desde el siglo XIX se consideró ideal que una empresa debía realizar todas las tareas con empleados propios. Con el tiempo fue cambiando ese pensamiento y a finales de los 70s nació la figura de outsourcing en Estados Unidos, misma que está dirigida a reducir los costos de producción a través de la introducción de un tercero que realiza servicios externos. Cuando nace el outsourcing, las empresas renuncian al modelo de autosuficiencia y acuden al aprovisionamiento externo de trabajadores. Este esquema es comprensible y hasta necesario cuando se trata de servicios especializados como la publicidad, los servicios de comedor, de vigilancia, de limpieza, servicios médicos, y aún en estos casos se rechaza cuando afecta los derechos de los trabajadores y la seguridad social o las finanzas del Estado. La mayoría de las veces, el outsourcing provoca que las empresas no tengan trabajadores propios, sino que todos sean mediante el aprovisionamiento externo, con lo cual se da el fenómeno de empresas sin un solo trabajador. Cuando se da esta relación triangular, cualquiera violenta los derechos de los trabajadores, que son contratados por un tercero, que sirven a otra empresa, pero trabajan para una empresa que contrata el outsourcing. En 2012 se reformó el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para regular el outsourcing. Sin embargo, esta regulación
resultó insuficiente, laxa, se mantuvieron los abusos, los esquemas abusivos de subcontratación en agravio de los derechos laborales, de la seguridad social y de las finanzas públicas. Por eso hoy el presidente López Obrador plantea eliminar el outsourcing en general, pero que permanezca solo para trabajos especializados. Estamos ante la presencia de outsourcing cuando la empresa X contrata a la empresa Y para que ésta le provea empleados. Por ejemplo, un banco puede contratar seguridad privada, que es un servicio especializado necesariamente externo, pero si contrata cajeros con outsourcing, que es una actividad inherente a un banco, eso no va a proceder con la nueva reforma. La iniciativa destaca que la subcontratación de personal trae consecuencias nocivas, por ejemplo, la traslación de trabajadores de una empresa a otra con el propósito de liberar a las empresas de sus obligaciones laborales, o cuando se registran los trabajadores con un salario menor al que perciben y lo registran así ante el IMSS, lo cual afecta a los trabajadores en su jubilación, en su vivienda, se les elimina su derecho de huelga, se les afecta también tributariamente al Estado y todos los derechos laborales. Se hace un fraude a la seguridad social y se elimina prácticamente todo derecho laboral. Ahora que estamos en una crisis, la crisis del COVID-19, se provocó una serie de despidos masivos por empresas que usaban el outsourcing, derivado de que esta subcontratación temporal por un año, que hasta hoy todavía permite la actual Ley Federal del Trabajo, pues la iniciativa del presidente López Obrador va a eliminar esta posibilidad. Se pretende prohibir la subcontratación de personal consistente en que una persona física o moral proporciona trabajadores propios en beneficio de otra empresa. La iniciativa sí respeta la contratación de servicios especializados, los cuales van a tener que estar registrados y autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El mercado laboral mexicano tiene muchas deficiencias. De una población ocupada de casi 55 millones de personas, solamente 37 millones son remunerados y de ellos 35 millones reciben un salario. Otros 2 millones de personas se consideran trabajadores no salariales, es decir, se les paga con comisión, por honorarios o con propinas. Otros 2.600.000 personas son empleadores, es decir, se emplean a sí mismos. Y 12,5 millones son trabajadores por cuenta propia y 2,5 millones son trabajadores no remunerados. Esto quiere decir que el 56% de la población ocupada está en una situación de informalidad, que no recibe seguridad social ni prestaciones. En síntesis, solo el 43.5% de la población ocupada está en el sector formal de la economía y solo el 37.2% tiene seguridad social. Otros eluden el pago ante el seguro social. Que han de ser como 31 millones de trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social. En los últimos años se ha intensificado la práctica de subcontratación o de outsourcing, mediante la cual algunas empresas contratan a otras para el suministro de personal, de tal manera que en apariencia no tienen empleados propios. En 1998,
el 7.2% de los trabajadores eran suministrados mediante el outsourcing o mediante empresas ajenas a determinada empresa. Pero ya en el 2018 se incrementó a 18% del total, de tal manera que el número de trabajadores subcontratados oscila entre 5 y 7 millones yéndonos a la baja. Insisto, la subcontratación tuvo su origen en la necesidad que tienen las empresas de contar con personal para realizar labores especializadas o eventuales o complementarias a sus actividades inherentes. Sin embargo, este esquema se ha extendido a la contratación indirecta de personal para la realización de actividades principales, inherentes de la empresa, y eso es lo que vamos a anular. Recurren a la subcontratación para evitar el pago y las obligaciones que marca la ley. Le llaman flexibilidad laboral, pero la verdad, esa flexibilidad se presta al despido de personal para eludir las obligaciones de ley. También las empresas utilizan el outsourcing para beneficiarse fiscalmente, para eludir el pago del impuesto sobre la renta o el pago del IVA. Y también las empresas que proporcionan el servicio de trabajadores no tienen activos. En muchos casos no existe un edificio, no hay máquinas, no hay registro, no hay un lugar donde ir a que respondan por sus obligaciones. Por lo tanto, en caso de que haya algún conflicto con los trabajadores, la empresa se desaparece. Y también, en muchos casos, el mecanismo de outsourcing se usa para eludir el pago íntegro de salarios y de prestaciones a los trabajadores. Recurrir a la subcontratación es el mecanismo que utilizan las empresas para eludir sus obligaciones legales, para abaratar la mano de obra. Y esta ha sido una causa de enormes injusticias y de la pobreza de millones de trabajadores. En conclusión, se puede decir que la subcontratación de personal se ha utilizado de manera creciente para eludir las obligaciones laborales que marca la ley al no estar debidamente regulados, y también para dañar al fisco. Esto solamente ha beneficiado a algunas empresas, pero perjudica a los trabajadores y al fisco. La iniciativa del presidente López Obrador tiene el propósito de restringir el uso de esta práctica y su adecuada regulación, prohibir la subcontratación a través de incluir una figura que se llama intermediario. Esta figura es una persona física o moral que interviene en la contratación de personal para que preste servicios a un patrón, pero servicios de intermediación, ya sea de reclutamiento, de selección, de capacitación de personal, pero en todos estos casos el patrón es la empresa que se beneficia de la mano de obra, de los servicios de los trabajadores. También la iniciativa permite a las empresas la contratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social de la empresa, que no forman parte de la actividad económica de la empresa, siempre y cuando el contratista cuente con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La empresa que contrate los servicios será la responsable de las obligaciones laborales para con esos trabajadores. Con estas modificaciones se regresa al espíritu original de la subcontratación, que era la de permitir a las empresas contar con personal para realizar labores especializadas o eventuales como complemento de sus actividades principales. Era de esperarse
que muchos empresarios pues hayan manifestado su desacuerdo con esta iniciativa, ya que indudablemente les va a significar una restricción para que sigan haciendo uso de la subcontratación y eludan sus obligaciones laborales y fiscales. Algunos han dicho que eso va a ocasionar aumento en los costos laborales. Lo que en realidad les preocupa y lo que estamos haciendo es obligar al cumplimiento estricto de la ley laboral, cancelar la posible evasión de las obligaciones laborales. Y esta reforma va a complementar la reforma laboral que hicimos en mayo de 2019 con motivo de los compromisos adquiridos con la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. La iniciativa es correcta, es adecuada, aunque requiere de ir avanzando también en la otra parte, la del mercado laboral de los trabajadores informales, que tampoco reciben seguridad social, en lo cual también estamos trabajando. Por ejemplo, el INSABI inicia todo el proceso para que todos los trabajadores, incluidos los informales, cuenten con seguridad social. Esta es una necesidad para la nación. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenas noches. Le damos las gracias a la diputada federal Dolores Padierna Luna y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras y compañeros. En esta ocasión voy a hablar acerca de algunas de las importantes modificaciones del sistema político mexicano que se están operando a partir del proyecto de la Cuarta Transformación. Como sabemos, el sistema político mexicano es un sistema federalista que tiene tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, que tiene una forma de gobierno presidencialista normado a través de una constitución y de un conjunto de leyes, normas y reglamentos que garantizan la legalidad del proceso político. Este sistema político mexicano tiene representaciones formales a través de diversos órganos, partidos políticos, estructuras laborales, sindicales, iglesias, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, etc. Pero también el neoliberalismo que predominó en México durante 36 años, como uno de sus mecanismos de dominación, generó poderes fácticos, es decir, grupos representados por personas, equipos o articulaciones diversas que ejercen en los hechos, de ahí el nombre de poder fáctico, más allá de las instituciones, a través de las mismas o incluso en contra de ellas, determinaciones que contribuyen o fortalecen a esos poderes y además facilitan los mecanismos de dominación política. El neoliberalismo ha utilizado estos poderes fácticos para aceitar todas sus estructuras, para reproducir el sistema de acumulación de capital, para renovar sus élites, para legitimar decisiones, para deteriorar liderazgos que se le pudieran oponer y también para hacerse de una determinada base social más allá de lo que las leyes determinan. Estos poderes fácticos a veces se mueven en la tenue frontera de la legalidad y de la ilegalidad. Algunos de ellos son abiertamente ilegales,
como los grupos del crimen organizado, que influyen determinantemente en poderes municipales o incluso estatales. Otros son poderes cubiertos con cierta dosis de legalidad, pero que están representados por personas que muchas veces perduran en ese ejercicio de poder durante décadas, pero que les permite ir renovando sus propios mecanismos de permanencia y de influencia. Estos poderes fácticos a veces se han venido articulando en algunas instituciones educativas. Estas instituciones educativas, principalmente del nivel superior, después de la década de los 70, fueron adquiriendo niveles de relevancia gracias al ejercicio presupuestal que disponían. Como se masificó la educación superior, se generaron estructuras sindicales de diverso tipo y se garantizaron a través de las leyes orgánicas de estas instituciones, algunas autónomas y otras no, se fue generando una élite política y económica y social al interior de estas instituciones que se engarzaron en el sistema político mexicano. La cuarta transformación busca que los poderes fácticos que le han servido al neoliberalismo puedan ir desapareciendo para garantizar la viabilidad del proyecto democrático. Recientemente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a uno de esos poderes fácticos que se han reproducido durante más de 3 décadas en Jalisco, particularmente en la Universidad de Guadalajara, a través de lo que históricamente fue la Federación de Estudiantes de Guadalajara, después la Federación de Estudiantes Universitarios y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Conviene hacer un recuento, así sea somero, de la historia de este poder fáctico, porque al hacerlo entenderemos de qué se trata y cómo ese poder fáctico ha venido influyendo en el destino político de esa entidad y cómo también se ha articulado con determinados intereses políticos nacionales. El actual líder de este poder fáctico es Raúl Padilla, que llegó a ser dirigente estudiantil de la FEG, de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, allá por los lejanos años de 1979 a 1981. Es decir, estamos hablando que este personaje fue líder estudiantil universitario hace 41 años, durante un periodo de presencia política del grupo que dominó esa universidad a través de Álvaro Ramírez Ladevig, que después fue asociado político de Alejandro Gascón Mercado. Álvaro Ramírez Ladevig es hermano de Carlos Ramírez Ladevig, quien fue asesinado durante el gobierno de Luis Echeverría. Se dice que derivado de los ajustes del sistema político priista, que no querían que Carlos Ramírez pudiera llegar a la candidatura del PRI a la gobernatura de Jalisco. Ustedes disculpen. Este grupo político ejerció un poder determinante, el de Álvaro y Alejandro, al interior de la universidad, y se vinieron sucediendo otros liderazgos al frente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Se fueron renovando, aparecieron por ahí otros líderes como Gilberto Parra, como Horacio García Pérez, Tonatiuh Bravo, etc. Fue años después
que el grupo de Raúl Padilla decide alrededor de los años 86, 87, irse separando de la tutela de Álvaro hasta que se da una ruptura, se da una separación no pactada entre esos liderazgos, se depone el poder fáctico de Álvaro Ramírez y se impone un nuevo poder a través de Raúl Padilla. Este poder determina las rectorías de la universidad, las cuales han obedecido durante todos estos años a los designios de este líder sempiterno. Solamente hubo un rector que rompió con Raúl Padilla, que fue depuesto y que después, allá por 2009, se suicidó, el rector Briceño. Todos los demás han sido funcionales a Raúl Padilla. Y todo mundo sabe que en Jalisco el verdadero administrador y detentador del poder político, económico y social que se ejerce desde la universidad es Raúl Padilla, y que ha creado además la estructura político-jurídico-legal de la Feria Internacional del Libro para poder manejar también presupuestos generosos en este ámbito. Este poder también se refleja en la conducción de los sindicatos que existen al interior de la universidad, en los nombramientos de directores de escuelas, en la aprobación del ejercicio presupuestal y en el control corporativo de estudiantes, a veces desde la secundaria hasta las carreras superiores. Este poder también penetra las estructuras político-partidarias. Es conocida la presencia que tiene este grupo en lo que ha sido y es actualmente el PRD. En realidad, al grupo de Raúl Padilla nunca le interesó, más allá de algunos espacios de representación, el poder controlar ese partido para tomar el poder, sino solamente para poder nombrar algunos legisladores locales, algunos legisladores federales, regidurías, ganar algunas presidencias municipales y ser un mecanismo más de presión para sus intereses. Incluso gracias a este grupo político es que el PRD en Jalisco fue languideciendo, fue perdiendo presencia, fue disminuyendo en su competitividad y se convirtió en la quinta, sexta, séptima fuerza política del Estado sin mayor presencia, pero como un instrumento de presión más para los intereses de este grupo político. En un momento determinado, al interior del PRD surgió una disidencia que enfrentó el liderazgo de Raúl Padilla. La encarnó Enrique Alfaro, hijo de otro dirigente de la FEJ anterior a Raúl Padilla, que también se llamó Enrique Alfaro, y que fue su padre. Enrique Alfaro llegó en las elecciones del 99 a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Aspiraba a contender por la alcaldía de Guadalajara después o por la gubernatura, y por eso chocó con los intereses del grupo de Raúl Padilla. En aquellos años, recuerdo muy bien que allá por 2010, en una conferencia de prensa, Enrique Alfaro hizo una diatriba, un discurso en contra de las presiones que Raúl Padilla ejercía al interior del ayuntamiento de Tlajomulco que gobernaba Enrique Alfaro, y se quejaba de las maniobras que el grupo de Padilla urdía en su contra. En las elecciones para gobernador del año 2012, Enrique Alfaro pretendió abanderar la candidatura
de la coalición por el bien de todos, primero los pobres, de ese año que encabezó a nivel de la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. En el seno del PRD hubo quienes apoyamos esa posibilidad porque la veíamos como una manera de competir abiertamente. Iba avanzando esta pretensión porque íbamos resistiendo las maniobras opositoras al interior del PRD del grupo de Raúl Padilla. Sin embargo, cuando estábamos a punto de lograr, Alfaro se desesperó, pactó ir solo para las elecciones con el antecedente del Movimiento Ciudadano, que entonces se llamaba Partido Convergencia, y se postuló para la gubernatura por ese partido en contra del PRD y del PRI y del PAN. Esta decisión impidió la posibilidad de concretar esa alianza. Alfaro no ganó, aunque se acercó mucho a la posibilidad de elegir o de ser electo gobernador. Pero sí se generó una separación que a la postre fue ruptura con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, porque en Jalisco, aunque el Partido Convergencia iba aliado con los demás partidos en la coalición por el bien de todos, primero los pobres, que apostaba por Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, en Jalisco el Partido Convergencia, entonces postulado por Alfaro, emitió un voto diferencial. Es decir, votaron por Alfaro para la gobernatura, pero una buena parte de esos votos fueron para Josefina Vázquez Mota, la entonces candidata del PAN a la presidencia de la República. Este poder fáctico, también hay que decirlo, cobró este favor para debilitar las posibilidades de que la izquierda ganara al interior del Estado, poniendo al hermano de Padilla, a Trino Padilla, al interior de las candidaturas del PRI. Así se les gasta este poder, que no tiene mayor identidad que sus propios intereses particulares, familiares, económicos, políticos y sociales. Se ha encumbrado un poder económico, se han enriquecido enormemente los partícipes de este grupo político y lo que es la historia de la incongruencia que a veces tienen algunos líderes. Cuando Raúl Padilla instó a sus bases a bloquear o boicotear la candidatura de Alfaro, no predijo que Alfaro después sería alcalde de Guadalajara y posteriormente gobernador en las elecciones del 18, donde Andrés Manuel ganó la presidencia, ganó los votos de mayoría en Jalisco, pero Alfaro resultó electo candidato a gobernador. ¿Qué hizo Alfaro? Se alió con el grupo de Raúl Padilla y hoy son partícipes del mismo proyecto político opuesto a la Cuarta Transformación. Ese Enrique Alfaro que se opuso a Raúl Padilla, que se quejó de ese poder fáctico, que lo denunció y lo criticó, que no dudó en llamarlo mafioso, caciquil e ilegal, ahora es uno de los pilares de sustento de las aspiraciones de Alfaro en el gobierno de Jalisco. Ambos están, tanto Alfaro como Padilla, opuestos al proyecto de la Cuarta Transformación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado la incongruencia y la historia de este grupo que ahora retomamos, una buena parte de la cual yo la viví. Este poder fáctico ha llegado a tener tal influencia en el partido Movimiento Ciudadano que Tonatiuh Bravo, uno de los personajes, de los personeros representativos del grupo de Raúl Padilla, es actualmente diputado federal, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Y todos estos jefes políticos jaliscienses pues están opuestos a la Cuarta Transformación. Necesitamos identificar a los adversarios para poder ganarles y derrotar sus pretensiones. Esos son
los intereses que hay que ir combatiendo en favor de la Cuarta Transformación en Jalisco. Y por eso es necesario que en Jalisco, como en todo el país, las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, y particularmente al interior de Morena, pacten la unidad. En Jalisco hay al interior de Morena una vida inestable de conducción política, no han podido ponerse de acuerdo para articular una propuesta alternativa sólida. Y es la oportunidad de lograrlo, porque en Jalisco se eligen muchos legisladores federales, se van a elegir muchos gobiernos municipales. Morena sigue teniendo un caudal de votos muy importante y habrá que buscar la manera de refrendar eso en las urnas en los próximos meses, en la votación del año próximo. El gobierno de Alfaro intentó, a través de una reforma, acortar las campañas para reducirle las posibilidades a las oposiciones de competir. Por fortuna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró ilegal esa reforma y restauró los tiempos que estaban previamente establecidos. Ahora es el momento de prepararse para una renovación democrática en Jalisco, para transformar el sistema educativo, para exigir transparencia en los mecanismos de financiamiento del sistema de educación superior, para que una nueva clase política emerja en la entidad y para que a la postre haya en Jalisco un gobierno acorde a la Cuarta Transformación. El gobernador Alfaro ha sido partícipe de la llamada Alianza Federalista, contradiciéndose en lo que en el pasado ha declarado. Así como criticó a Raúl Padilla y ahora es su aliado, así como se opuso al PRI y ahora mantiene acuerdos en el Congreso con esa fuerza política, así como dijo que no iba a endeudar el Estado y lo ha hecho 2 veces cuando menos, también ha señalado que no aspira a ser candidato presidencial, pero todos sabemos que miente, que en realidad sus motivaciones reales es porque sueña con ser candidato y por eso busca con mentiras deteriorar el liderazgo de López Obrador y descarrilar el proyecto de la Cuarta Transformación. Lo más reciente que ha dicho es un conjunto de mentiras alrededor del presupuesto, aprobado recientemente en la Cámara de Diputados. Ya el presidente de la República acaba de mencionar la cantidad de recursos que se le han hecho llegar a Jalisco, cómo el gobierno federal contribuyó a terminar obras que dejaron inconclusos otros gobiernos y cómo a Jalisco se le han entregado los recursos que le correspondían conforme a las leyes, particularmente a la Ley de Coordinación Fiscal. Se busca crear una artificial polarización entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal, exagerando o mintiendo, por ejemplo, en torno a los efectos de la pandemia, tanto a nivel estatal como a nivel local. Se trata de una estrategia político-electoral y por eso es importante identificar a los poderes tras los cuales se escuda esta estrategia. El grupo de Padilla tiene además, por razones obvias, buena relación con algunos de los intelectuales orgánicos del salinismo, porque una buena parte de los recursos de la llamada Feria Internacional del Libro de Guadalajara también han servido para patrocinar los intereses de algunos de estos intelectuales orgánicos del neoliberalismo y del salinismo. Tengamos claro de qué se trata, seamos conscientes de los adversarios a los que nos estamos enfrentando y trabajemos para que en Jalisco se reorganicen bien unitariamente las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Hay que pedir a los líderes de Morena en la entidad que actúen de manera madura, responsable, consciente, que se alejen de disputas tribales, que entiendan que el proyecto que en Jalisco representan es muy importante y que Jalisco es, por su tamaño y su influencia económica,
una de las más importantes entidades de la República y que requiere una atención política prioritaria. En esa ruta estamos y ahí estará el Movimiento Nacional por la Esperanza para seguir contribuyendo en favor del cambio democrático en Jalisco como en todo México. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y seguiremos trabajando. Este jueves tendremos la Asamblea Virtual Estatal del MNE con Jalisco, como ya hemos estado teniendo en muchas entidades, y ahí profundizaremos en este y otros temas. Muchas gracias y buenas noches. Viva el buen vivir de la Nueva Esperanza. Le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales y los invitamos a que nos sigan a través de las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y Facebook. Muchas gracias. Buenas noches.